Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, el lunes de nueva cuenta y como todos los lunes presentaremos añoranzas de electricistas. Como todos sabemos, estamos desde nuestras casas realizando los programas para Radio ESME y antes de empezar el tema de hoy, que lo comento enseguida, les quiero decir dos elementos importantes respecto a el programa pasado, que hay que tener presente, que hay que estar pendientes de estas cosas porque no le da uno en ocasiones el mérito, el matiz que cada uno de ellos debe tener. Entonces, dos matices. Uno, el contrato concesión que leímos sobre Necaxa, temo que no quedó claro a lo largo de la lectura de dos programas de ese contrato de 1903, algo muy elemental, muy sencillo, que se nota conforme va uno leyendo este contrato concesión del gobierno de Porfirio Díaz, de la presidencia de 1903. Ahora sabemos, 7 años antes de la Revolución Mexicana, y le daría otra característica si en aquel momento supiéramos que eso iba a suceder. Bueno, lo importante es lo siguiente. Este contrato es un claro impulso al capitalismo. Es un claro apoyo al capitalismo de empresas extranjeras, del imperialismo mismo. Da cuenta exacta de que en esta época, 1903, en México y en el mundo hay un proceso internacional, podríamos llamarle global, de expansión del capitalismo, donde las empresas imperialistas se empiezan a colocar, a invertir en países diferentes de las grandes corporaciones mundiales. En este caso es un imperialismo británico, diría yo, es canadiense, por cierto, sí, pero es notorio que la influencia en todo caso viene más que de Canadá, de Inglaterra. Capitalismo británico encabezado por Pearson, el ingeniero, y sobre todo el capitalista. Busca lugares, zonas preferentes de inversión, aquellos donde justamente por un lado va a apoyar sí el desarrollo del país, de la región donde colocan los capitales, pero es notorio el favoritismo, las reglas que el Estado en este caso, o el Estado del momento, cuando ya sabemos ahora que va a haber un PRI gobierno que facilita, que tiene a la mano y a sus alcances todo lo necesario para movilizar ese apoyo directo bajo las condiciones de las empresas imperialistas. Entonces llega a crearse efectivamente The Mexican Lion Power Company Limited con aquiescencia, beneplácito y apoyo fundamental. Primero, se nota que le conceden durante 10 años la libertad de impuestos, todo lo posible, necesario, fundamental que necesite la empresa está libre de impuestos. Eso, pues, ya por sí, eso es un apoyo claro, evidente. Todo lo que necesita dentro del proyecto, el proyecto que le va a aprobar, sí, la Secretaría de Economía, Fomento, Colonización e Industria, sí, es cierto eso, pero
aunque dice que va a ser revisado por la Secretaría, en realidad vemos que el proyecto es el que planeó, planificó, programó la empresa. Y le dicen todos los recursos que necesites, todos los materiales que necesites son tuyos. Puedes hacer con ellos el proyecto que tanto deseas. Entonces, aprobado, sí, en principio es un contrato por la Secretaría de Fomento, con el visto bueno del presidente, se va a la Cámara de Diputados y lo aprueba en el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo aprobando este convenio. Esto es lo que hay que enfatizar. Capitalismo básico. Nos falta después averiguar, por ejemplo, el precio cuando se expropian terrenos, cuánto costó a cada uno de los habitantes de Puebla, de ahí, de Necaxa, cuánto le pagaron. Seguramente a precios. En el contrato se establece un precio, pero es un precio normativo. Digamos un precio donde no queda claramente cuánto a cada uno de los propietarios de las casas habitación se les pagó, o cuánto se dio en el caso de la propiedad del municipio de Huauchinango, porque era Huauchinango, le concedió. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en claro este asunto. La lectura entonces tiene que estarse haciendo a partir de pensar, esto es capitalismo, vivimos un capitalismo mexicano durante el porfiriato y donde empieza a llegar el capitalismo extranjero, el capitalismo imperialista. Es el imperialismo introduciéndose, penetrando, colocándose en México, ¿no? Es 1903, les digo que después veríamos el contrato de 1906, cuando por necesidad lógica del capital, o si se quiere decir más bonito, de la empresa, si tú vas a tener una empresa generadora de muchos kilowatts, obvio necesitas enviar toda esa energía a un centro de consumo que es el Distrito Federal. Para esa proyección, para esa propuesta de llevar toda la electricidad a un centro de consumo, entonces se va a requerir de otro contrato o de otra concesión. Y se va a hacer entonces en 1906, cuando ya se avanzó y cuando ya se va a empezar o se tiene ya capacidad para enviar energía eléctrica, pues hacer el convenio, el contrato, la concesión necesaria en el Distrito Federal con el Ayuntamiento de México. Toda esta zona en la cual habitamos ahora tenía ayuntamientos. Entonces, digamos, el ayuntamiento principal va a ser el Ayuntamiento de México y se va a hacer el convenio con ellos. Ya veremos en su momento, cuando presentemos ese contrato concesión con el Ayuntamiento de México, cómo está diseñado. Pero bueno, este es el énfasis de este contrato que logra la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima, con el gobierno de Porfirio Díaz. Esta es una de las primeras cosas que hoy quería señalar. Segunda, pues se me pasó a comentar que en la semana anterior el deceso de un compañero muy querido por todos, necesario, un militante electricista, un jubilado del ESME, Carlos Magariño Luevano, falleció. Todos sabíamos que había estado enfermo, ya en otra ocasión tuvimos la mala sensación de que recayó, se puso enfermo y nos alegró mucho que consiguió. Regresó a las asambleas, a las reuniones, las pocas veces, varias veces lo veía yo todos los lunes que venía a grabar, me lo encontraba, había él aceptado y nunca pusimos la fecha concreta para que se presentara al programa. Yo lo quería entrevistar y que me platicara
su historia sindical, ¿no? Su época de trabajo. Yo lo conocí ahora sí que en el siglo pasado, eh, ya era repre de su departamento y le encantaba platicar conmigo, y en las primeras ocasiones que lo vi, sabía yo el tipo de cosas que hacía, que trabajaba, y para algunas ocasiones estoy seguro que fue para tratar de ser el representante principal, representante propietario principal de su escalafón. Me pidió algunos escritos, en ocasiones una especie de estudio, en otras ocasiones discursos. Con mucho gusto yo se los hice. Nunca me dijo si le habían servido mucho o poco, para nada, pero bueno, supongo yo que sí le gustó, que sí le agradó lo que le escribí, porque después de una ocasión que me pidió, me volvió a solicitar otros documentos, entonces con gusto se los hice. Durante ocasiones ya como representante y después ya como jubilado, y cuando está en sus inicios de bueno, siendo el prosecretario de jubilados, discutíamos algunas cosas, más perspectivas acerca de sus opiniones de ciertas situaciones. Lo que más le discutía yo es que le faltaba su perspectiva de clase. Sí mencionaba palabras, conceptos, lo conocía uno cómo hablaba. De hecho, se superó muchísimo de cuando yo lo conocí a la etapa ya de que llega al Comité Central. Tiene un desarrollo intelectual increíble, ya sabe discutir, ya presenta una opinión bastante argumentada, guardaba información en la mente increíblemente. Ya en la Confederación, por ejemplo, tenía una presentación de los sucesos sumamente claros, precisos, y aún así yo le comentaba ciertas cosas. De repente tenía opiniones acerca, por ejemplo, del ser humano, y yo le decía, sí, sí, ok, es ser humano, pero una cosa es el ser humano proletario y otra cosa es el ser humano burgués, y eso hay que enfatizarlo en todos los discursos. Es un activista que notamos en él, y sería muy bueno reconocer cómo fue él aprendiendo y reconociendo y haciendo muchas cosas por el ESME, por supuesto, que es lo más importante, después por los jubilados. Entonces, hoy lamentamos mucho no haber dicho todo lo bueno que el compañero Carlos Magariño Nuevano fue, cómo se constituyó, cómo creció políticamente, cómo se convirtió en uno de los militantes que tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene y le sostiene. Continuamos entonces. Vamos a trabajar, vamos a presentarles las tesis académicamente hechas que me he encontrado de un tiempo para acá. En realidad incluso me faltan algunas, pero bueno, voy a empezar. Imaginaba yo que me daba tiempo de poder leerles el índice. Quizá conforme vaya leyendo las tesis, vea algunos índices que sería interesante leer. Hay algunas cosas que solo son, llamémosle, de organización académica, problema, tema, teoría, y que no dan cuenta, no presentan los elementos que podríamos encontrar. En cambio, los títulos sí son bastante claros. De la Facultad de Filosofía de la UNAM, de 1955, en la licenciatura, David César de la Vega Bautista
y el Fego Jesús Sánchez Bernal presentaron una tesis de licenciatura que se llama Diagnóstico de la calidad de vida, motivaciones, capacidad y cultura organizacional de los empleados del Departamento de Cobranzas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Sociedad Anónima, 1995. De la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM también, en la licenciatura de Administración en 1984, 4 estudiantes: Cruz Arias Espinosa, Salvador Hernández Cortés, Laura Socorro Manive Mejía, Cecilio Ortiz Condado, presentaron la tesis que se llama Metodología de Auditoría Administrativa en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es propiamente una propuesta de cómo mejorar las auditorías y una propuesta de auditoría. De la Universidad Nuevo Mundo, Escuela de Derecho de 1993, María Gabriela Gutiérrez presentó la tesis que se llama La Compañía de Luz y Fuerza del Centro en la Administración Pública. Propiamente es ubicar a la Compañía de Luz en la Administración Pública Federal. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en 2018, para la licenciatura de Ciencia Política y de Administración Pública, así se titula el grado, así eso es lo que te nombran cuando te titulas ahí en la facultad. Todo el mundo ha creído que están diferenciadas la ciencia política y la administración pública, pero formalmente no se ha hecho. Entonces, se presentó la tesis Lucha Obrera y Acción Sindical, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre paréntesis, un estudio de caso. Lo preparó, les digo, como tesis para la carrera de ciencia política. El Partido Movimiento Ciudadano hizo un trabajo que se llama La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las premisas de la estrategia gubernamental y la resistencia obrera del 2003 al 2013. Y solo dice documento metodológico como título, no indica quiénes lo hicieron y sería bueno revisarlo. De la Universidad del Valle de México, de la Escuela de Contaduría y Administración, en 1989, Isidoro Santos Cruz, para la licenciatura de Administración, presentó la tesis La importancia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en el ámbito de la industria eléctrica mexicana. Y también, por cierto, localicé ahí un libro que no lo he localizado completo. Se hizo un seminario sobre industria, energía e industria, y he conseguido algunas ponencias, pero me llama la atención que al desconocer la completa, pues, todos los artículos que aparecen, no tengo un índice, me han aparecido buscando algunos de los artículos, entre otros. O sea, ese libro o ese seminario que se hizo, presentaron más de 20 ponencias sobre, por ejemplo, tranvías, electricidad, sobre la industria, sobre el movimiento obrero de esos años o de esas empresas. Y hay un artículo que se llama Frederick Starr Pearsons y la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa. Ese seminario se hizo en 2012. Hoy otro artículo de ese mismo libro, de ese mismo seminario, Ana Rivera Carbó
presentó la Revolución Mexicana contra la Mexico Trains Company y la Mexican Lion Power Company. En la UNAM, de nueva cuenta, pero en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, en 1993, se presentó una tesis que se llama Optimización de la red de comunicaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Sociedad Anónima, por parte de Daniel Ornelas Villalobos, para la carrera de Ingeniería Mecánico-Electricista. En la UNAM, en la Facultad de Economía, en 1990, para licenciado en Economía precisamente, se hizo la tesis sobre proceso de trabajo en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la UNAM, ahora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, ahora es un decir, estoy tratando de comunicarme con ustedes. En la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 1994, se presentó la estrategia multimedia de comunicación alternativa, un prototipo aplicable para la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es una tesina de Ciencias de la Comunicación de Beatriz Palacios Díaz. Como ven ahorita hay variedad. De la UNAM, otra vez, de la Facultad de Psicología, en 1994, Laura Angélica López Mendoza presentó la tesis Estrategias motivacionales dirigidas a la productividad en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, propuesta. En la UNAM, en la Facultad de Derecho, en 1990, Armando Alcocer Reyes presentó la tesis titulada Crítica a la legislación sobre riesgos de trabajo dentro de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la UNAM, de nueva cuenta, en la Facultad de Medicina, en 2008, se presentó una tesis de posgrado para especialidad por parte de la doctora Ivette de la Fuente Rivera, para obtener la especialidad de comunicación audiológica y foniatría. Permítanme, lo leo de nuevo. Especialidad de comunicación en audiología y foniatría. Presenta pues un estudio acerca de esto aplicada pues a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la Facultad de Economía, en 1985, de la propia UNAM, José Enrique Contreras Montiel presentó la tesis para licenciarse, que se llama Política Económica y Movimiento Obrero, la alternativa popular de los electricistas. De política popular de los electricistas. Es un libro propiamente que propone que se ha elaborado una política económica por parte de los trabajadores electricistas y la plantea aquí. En la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, en 2015, Maribel Arroyo Mendoza se titula con una tesis que se llama simplemente Sindicato Mexicano de Electricistas, 1935-1940. En la UNAM, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, en 1992, como ingeniero mecánico electricista, se titula Óscar Tapia Rosales con una tesis que se llama Diseño de un sistema de información para el control del avance de obras de electrificación del Programa Nacional de Solidaridad en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En la UNAM, en ENEP Aragón, en 1987, en la carrera de Sociología, Vicente Celso Martínez Beltrán presenta la tesis Los intentos de verificación del movimiento obrero independiente, los electricistas democráticos y la Coordinadora Sindical Nacional de 1970 a 1982. También de la UNAM,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Comunicación. En 2007, Armando Javier Francisco Zárate Buendía presentó la tesis Análisis y desarrollo de una campaña política en el SME. Y igual la misma facultad, pero ahora, bueno, esa fue de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y en 1983, en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Sociología, se tituló Óscar José Ramírez Otero con la tesis Industria Eléctrica y Sindicatos Electricistas en Italia, 1918-1982, en interés comparativo con el caso mexicano. Es una tesis de gran panorama que presenta cómo creció la industria eléctrica en Italia desde 1918 y sus organizaciones sindicales comparando la industria eléctrica mexicana y sus obreros electricistas. Y voy a dejar la lectura de tesis para presentarles el otro objetivo que tenía. De la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 2007, para Ciencias de la Comunicación, Alejandra Vanessa Palma Guerrero se tituló con una tesis que se llama La comunicación política como proceso para la acción política de los sindicatos. El caso del SME. Bien, por hoy vamos a dejar aquí esta lectura y les voy a comentar la tesis que me llamó mucho la atención porque plantea un apoyo fundamental al periodo de Juan José Rivera Rojas, que varios hemos sostenido que el periodo de Juan José Rivera Rojas fue una política, un periodo sindical de los más graves que han existido en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la tesis por sí llama mucho la atención. El tesista comenta que él es de Necaxa, que su padre trabajó en Necaxa desde muchos años atrás, que es jubilado, y que le ha platicado mucho cómo se fue presentando el crecimiento del sindicato, la problemática de Necaxa, y ese interés incluso menciona que cuando lo traía acá al centro, a la Ciudad de México, a visitar y pasaban por la compañía, le decía a su papá, mira hijo, ahí está mamá compañía. Y cuando pasaban por Antonio Caso le decía, mira, aquí está papá sindicato. Entonces le tenía un gran apego el papá de este tesista y le vanagloriaba de lo que había pasado, vivido y trabajado en ambos lugares, ¿no? Entonces, la tesis está hecha por Rubén Eduardo López Mendiolea. Es una tesis de maestría en historia y etnohistoria. Es maestría en historia y etnohistoria, de septiembre de 1910, y agradece al CONACYT que le dio una beca para obtener y hacer esta tesis de maestría. Por supuesto, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se llama la tesis La huelga de 1950. Como subtítulo, Los trabajadores electricistas de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima y Subsidiarias. Entonces, insisto, dice la huelga de 1950, los trabajadores electricistas de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima y Subsidiarias. Primer apunte que me llamó mucho la atención por el título, que les puedo decir, no habla de los trabajadores. No habla de los trabajadores. Sí de la huelga, por supuesto, pero no hay ni siquiera un cuadro de presentación de los trabajadores, ni cuántos fueron, cuántos eran representantes, si había unos representantes, un mínimo de información
sobre los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, antes cuando llega a la Secretaría General Juan José Rivera Rojas, y por lo menos hasta que va a reseñar la, como les digo, la huelga de 1950, que es justamente el periodo sindical y justamente el periodo de Miguel Alemán. El índice indica una introducción que aparece en la página 15. En el capítulo 1 se llama el ESME entre el cardenismo y el alemanismo, 1937-1946, en la página 15. El capítulo 2 se llama los dimes y diretes entre el ESME, entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Sociedad Anónima, por los incrementos de tarifas de 1949 a 1950. Capítulo 3. Las negociaciones del contrato colectivo de trabajo en 1950-52, en la página 85. Y el último capítulo, capítulo 4, a la huelga electricista de 1950, en la página 117, y las conclusiones en la página 143 y 151. Les digo que a mí me llamó la atención simplemente el título, porque, por ejemplo, en la revisión anterior no hubo grandes movilizaciones. Ya les platicaré sus revisiones que le tocaron a Juan José Rivera Rojas y cómo las trabajó. Bueno, la huelga les ve en 1950. La primera parte hace una narración general de la industria, de las obras de Necaxa. Lo que más enfatiza este estudiante de maestría, ya maestro, es que Necaxa le da la esencia fundamental económica y política para los trabajadores electricistas. Rubén Eduardo López Mendiolea enfatiza, nos quiere dar a entender que Necaxa tiene la envergadura política que no puede existir en ningún otro lado en el caso de los electricistas del EMEMAS, solo porque, en tanto que Necaxa tiene la planta hidroeléctrica más grande de México y de América Latina para los años que estamos hablando, ¿no? Y ese es el énfasis que quiere dar. Es que casi diciendo que la política del sindicato se basa en la autodeterminación y las medidas políticas que desde Necaxa se toman. Y eso es mucho de llamar la atención. Entonces, en la primera parte, sobre la compañía del sindicato, tiene solo generalidades, no hay precisiones, son cosas, digamos, que más o menos sabemos todos, o quisiera yo entender que más o menos se tienen sobre la compañía de luz. Sobre los primeros años del ESME, insisto, tiene apreciaciones erróneas como esta. Por desgracia, no quiero negarle la importancia que le toca a los trabajadores de Necaxa y a la división de Necaxa, pero nos debe quedar claro que todas las divisiones, con perdón de lo que voy a decir, están unidas centralmente hacia la matriz, hacia la división del centro del Sindicato Mexicano de Electricistas. El hecho de que el Comité Central esté en la capital, en la propia división central del ESME, y que está ahí para fungir como el representante del total, del conjunto de trabajadores, tiene ahí su importancia política. Es una centralización que en realidad abarca a todo el país. Todas las acciones políticas, económicas, fundamentales de los periodos históricos del país están centrados justamente en la capital. Hay un centralismo político-económico, cultural, diríamos dicho. Hay, sí es cierto, muchas culturas, muchas propuestas
cada lugar tiene su particularidad específica sin la cual no se da cuenta de todo lo que es México, pero en política tenemos, por desgracia, y seguimos teniendo un centralismo increíblemente, ¿no? Igual que tenemos una representatividad democrática burguesa, que ya en otro momento analizaremos, ¿no? Es parte de, pues, de este sistema político mexicano que se crea ahí, yo diría históricamente desde la Nueva España, pero bueno, para después dar una clase de historia y discusión interesante, lo dejamos en eso. La Revolución Mexicana crea un sistema político centralista, un sistema económico, insisto, que ya viene de atrás, comparando el porfiriato, de la política económica de Porfirio Díaz, de amplia libertad a las industrias extranjeras, a la banca extranjera, pues podríamos decir que en la época neoliberal, que yo mejor me gustaría llamarle neoporfirista, se parece mucho. Apertura total al capital extranjero, modificación de las leyes existentes de la propia Constitución para que se entregue y privatice o se vuelva a dar a los particulares muchos de los servicios sociales y servicios generales que ya tenía el Estado mexicano. Entonces se parece mucho, si uno revisa, como ya hicimos presentando el contrato de 1903 para la Mexican Light and Power Company Limited, podríamos revisar las concesiones modernas de su llamada reforma estructural y cómo se asemejan mucho a lo que pasó durante el porfiriato. Pero bueno, en esa perspectiva de darle importancia a Necaxa, esta tesis no aporta grandes cosas y da generalidades. Por ejemplo, cuando trata la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, indica que bien que se está firmando y proclamando la Ley Federal del Trabajo, pero dice que en el mundo existen dos bloques, el capitalista y el socialista, y de la misma forma eran las relaciones en México entre sindicatos y empresas, y que los primeros tenían una visión socialista, encabezados por Morones y Lacron. Imagínense, hay una visión en esta clasificación de bloques que por supuesto existía. Él dice que la visión socialista la encabezan los sindicatos a través de Lacron y quien dirige Lacron, que es Luis N. Morones. Ya hemos hablado de ese viejo electricista que, por cierto, nadie le quiere reconocer su pasado de buen militante sindicalista. Pero bueno, y esa ala socialista también la encabeza Vicente Lombardo Toledano. Dice que Morones es socialista y le pasa, ¿no?, el timón a Vicente Lombardo Toledano y la CTM. Los empresarios eran la posición capitalista. Otro ejemplo, dice que aunque el gobierno se ostentó como mediador de las clases sociales, al mismo tiempo controlaba en sus discursos un discurso socialista, pero evitaba las huelgas, controlaba las huelgas o en su caso las impedía. Era impecable para declararlas inexistentes todas las huelgas que estuvieran a punto de llevar a la quiebra a los patrones. Y sin embargo, insisto, dice que era el mediador y que confrontaba sus decisiones de esta manera. Entonces son vagas estas declaraciones, son confusas y no dan cuenta de que cómo es realmente los conflictos reales. Confundir que Morones y Lacron es socialista porque en el mundo hay capitalistas y socialistas y entonces todos los trabajadores son socialistas,
es una confusión completa, y más cuando uno revisa la historia obrera de México, ¿no? El conjunto de sindicatos, dice, retomó la lucha sindical a pesar de la fuerte censura gubernamental, depositando sus esperanzas cuando llega a Rivera Rojas al ESME, dice, sus esperanzas en Juan José Rivera Rojas como cabeza del movimiento obrero durante este nuevo periodo que sí se confrontó a las ideas estatales desde dos frentes, dice. Juan José Rivera Rojas se enfrentó al momento y al Estado cuando llega ahí desde dos frentes, desde la dirigencia y desde el Estado mismo. Dice que como dirigente sindical se enfrenta al Estado y, por ejemplo, en 1945, al apoyar la candidatura de Miguel Alemán, el PRI nombró a Rivera Rojas como senador suplente del Distrito Federal en la 40ª legislatura para el periodo 46-49, y a través de su rol presionó al Estado para que respetaran los derechos sindicales. Y por otro lado, Rivera Rojas, como secretario general del sindicato del ESME, se proclamó como el dirigente de los sindicatos independientes, reclamando y reduciendo la influencia de la CTM sobre la clase laboral. Eso lo afirma en la página 53. Dice entonces que Rivera Rojas va a enfrentar al Estado, a criticarlo, a proponer cosas novedosas, socialistas, por supuesto, porque está diciendo que hay socialismo en esta clase trabajadora, porque entonces lo enfrenta desde el sindicato y lo enfrenta desde la Cámara de Diputados al propio Estado, porque es diputado suplente. Bueno, de verdad es confusa esta tesis. Si eres diputado suplente no ejerces nada, punto. No eres diputado hasta que no se vaya el titular, ¿no? Entonces, incluso entra en la fórmula los dos senadores, Fidel Velázquez y Isidro, déjenme leer cómo se llamaba, Juan Carlos Serrano. Juan Carlos Serrano y Fidel Velázquez son los propietarios, senadores propietarios por el Distrito Federal. Y Juan José Rivera Rojas y Emiliano ahorita checo el nombre. Bueno, los dos suplentes son, obvio, la fórmula de aquellos dos. Los dos senadores, los propietarios y los suplentes, están postulados por el PRI. Y yo diría incluso en este caso, por la época que más o menos se maneja, es la CTM la que propuso los senadores obreros para el Distrito Federal. Iban los dos suplentes. Entonces, la afirmación que dice este maestro titulado, ya está ejerciendo, ya fue titulado, cuando uno tiene ya la tesis impresa y la puede consultar, esto lo dicho está científicamente, según los académicos, probado. No es cierto. Por desgracia podemos tener maestros y doctores. Yo no sé si en las demás ciencias, no me atrevería a decir que en todas las ciencias las maestrías y los doctorados pueden tener características como estas, por lo menos las que he estado leyendo, como en este caso, que me llamó mucho la atención porque hablaba de la huelga de 1950, declarar que un dirigente electricista puede llegar a la Cámara de Diputados gracias a su propia fuerza, a su propio desempeño, a su carisma que puede tener en tiempos donde el dominio generalizado para llegar a ser diputado o senador, tenías que estar en el PRI. Tenía el PRI que convocarte. Bueno, este es otro de los puntos muy graves que encuentra uno. Y por desgracia,
Bueno, ya hizo su maestría, ya lo revisó, lo dirigió, le ayudó, colaboró con él, un profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otros 4, porque así son los exámenes, a veces hasta hay un vocal más en los exámenes, un sinodal más, y entonces suele ser el asesor más 5 más. Cuando es posgrado a veces se incrementa el número de sinodales. Entonces ya está aprobado, ya leyeron todos esto y no encontraron nada extraño ni limitativo. Bueno, ya se me pasó el tiempo, y por tanto dejamos estas añoranzas de electricistas por esta vez. La próximo lunes vamos a volver a presentarles a ustedes una lista más de tesis académicas que se han hecho en relación al Sindicato Mexicano de Electricistas o sus trabajadores. Y precisaré parte continuaremos leyendo y presentándole las ideas generales. No puedo leer toda la tesis a ustedes, les mencionaré, como en este caso, algunas páginas donde, como en este caso, comete un error tan grave, decir que un senador suplente le puede ser muy combativo en la Cámara de Senadores. Bueno, dejamos en esto por hoy. Desde Iztapalapa para el mundo, como dicen, ya saben quién, y atendiendo las medidas de emergencia del gobierno federal, del famoso subsecretario que se está haciendo y por supuesto de la decisión del Comité Central para que los que podamos nos guardemos en las casas y desde ahí hagamos el trabajo para Radio ESME. Bueno, espero que los técnicos cuando reciban esto sepan presentarlo de la manera más adecuada. Y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.